Hola a todos, mi nombre es Julieta Parra Guzmán, soy estudiante del programa de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y el día de hoy vamos a hablar de la diferencia y similitudes entre un contrato público y privado. Diferencia entre un contrato público y privado. La contratación pública es la celebración de contratos directamente enfocados a fines con el Estado, donde una de las partes es un ente público y actúa como tal, sometida a un régimen jurídico, mientras en la contratación privada es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes, donde mediante un documento registran los datos de la negociación, condiciones y pagos. El tipo de contrato varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. Existen otras diferencias como lo son. En el contrato público, los contratistas se escogen por medio de una licitación pública, mientras en la contratación privada no es necesario que se convoque a una licitación pública. En el contrato público, la contratación es más compleja por todos los trámites legales que se deben cumplir por contratar con el Estado, por lo tanto, en la contratación privada es más sencilla. En el contrato público, para poder contratar con el Estado, es requisito indispensable estar inscrito en el Registro Único de Proponentes, mientras para celebrar el contrato privado se requiere de una excelente propuesta. En el contrato público, este se hace por intermedio de las entidades del Estado, mientras en el contrato privado la contratación es privada, es decir, por medio de inversionistas particulares. Partes del contrato público y privado. Las partes del contrato público son los siguientes. La planeación. En esta lo que se hace es colocar los objetivos y metas que se buscan alcanzar con un contrato realizado con el Estado, el cual debe contar con un presupuesto, un cronograma y una participación por parte de los integrantes de esta. Precontractual. Es aquella forma directa de poder celebrar un contrato. Con este se busca que se realice el pliego de condiciones, la selección del contratista y la celebración del contrato. Contractual. En este se adelanta el objeto del contrato por ambas partes y donde se estipula las condiciones y los plazos. Postcontractual. Se trata de aquellas actuaciones posteriores al vencimiento del término establecido en el contrato o en el acto que lo da por terminado de manera anticipada. Las etapas del contrato privado son las siguientes. Está el consentimiento, objeto y la causa. También existen en un contrato privado o público tienen los siguientes principios. Está el principio de transparencia, que hace referencia a toda actuación de la contratación estatal debe hacerse de forma transparente y pública y por eso, en virtud de este principio, se han creado las diferentes modalidades de contratación pública. Asimismo, es gracias al principio de transparencia en la contratación estatal que toda persona interesada en los procesos contractuales del Estado puede conocer y controvertir sus informes, conceptos y decisiones en las diferentes etapas establecidas para ello. Principio de la economía. El principio de la economía busca asegurar la selección objetiva de las propuestas más favorables para el Estado, respetando procedimientos y etapas con términos preclusivos y perentorios que darán impulso a dichas actuaciones. En virtud del principio de economía, que se advierte que los procedimientos contractuales no pueden dilatarse y que deben ser interpretados de manera tal que no den ocasión a realizar trámites diferentes y adicionales a los necesarios. Principio de responsabilidad. Hace referencia al principio a que los servidores públicos deben responder por sus actuaciones, extralimitaciones y omisiones. Obliga a los servidores públicos a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar su correcta ejecución y a proteger los derechos de la entidad del contratista y de los terceros que puedan verse afectados con la ejecución del contrato.
Principio de publicidad. En virtud del principio de publicidad en la contratación estatal se establece que todas las actuaciones que se realicen alrededor de este tipo de actividades deben ser públicas y puede ser conocida igualmente por los interesados, de manera tal que se actúe conforme con lo establecido en el principio de transparencia explicado anteriormente. Tipos de contrato público. Para clasificar lo más posible un tema relativamente complejo, existen tres clasificaciones de los contratos públicos según el criterio que se aplique. Contratos según su finalidad. El primer criterio es que la finalidad es el que abarca con mayor diversificación de contratos públicos, como vemos a continuación. Está el contrato de obra, que es el objeto del contrato en la ejecución de una obra, o la realización de una obra que cumpla los requisitos fijados por cualquier entidad pública. Contrato de concepción de obras. Este hace referencia básicamente a la restauración y reparación o conservación y mantenimiento de edificaciones o elementos existentes. Está también el contrato de concepción de servicios. Se encomienda a una empresa la gestión de un servicio de titularidad pública con la contrapartida de cederle la explotación o que reciba un precio por realizar esta tarea. Está el contrato de suministro, que hace referencia a la adquisición y arrendamiento de bienes, muebles o productos con opción de compra o no. Está el contrato de servicio. El objeto es el suministro de prestaciones que conlleve un resultado distinto de las actuaciones para obra o suministros, incluidos servicios realizados de forma sucesiva y con un precio unitario. También está el contrato mixto, que es una prestación de dos o más de los citados anteriormente, según las condiciones en el artículo 34. Tipos de contratos privados. Dentro de estos contratos existen diferentes tipos que se pueden clasificar de la siguiente manera: contratos unilaterales y bilaterales. Los contratos unilaterales son aquellos realizados por una parte y bilaterales por dos o más participantes. Contratos gratuitos u onerosos. Los contratos gratuitos son contratos donde se otorga algún bien o servicio sin necesidad de dar algo a cambio, mientras los onerosos en cambio conllevan un precio, es decir, alguien que se compromete a hacer algo o a dar algo a cambio de recibir un precio por la otra parte. Por ejemplo, el contrato de compraventa. Está también el contrato real, consensual o solemne. El contrato real se refiere a aquellos acuerdos que para que se perfeccionen no basta con el consentimiento y necesitan la entrega de bien. Los contratos consensuales son aquellos que solo necesitan del consentimiento, como por ejemplo un contrato de compraventa. Los contratos solemnes son aquellos para que surtan efecto necesitan de una forma específica para realizarse, como por ejemplo las donaciones que tienen que estar registrados en un registro público. Contrato de tracto único y contrato de tracto. Está el sucesivo. Los contratos de tracto único son aquellos que no se alargan en el tiempo y se cumplen en el momento. Por ejemplo, el contrato de compraventa. En cambio, los contratos de tracto sucesivo son los que se van alargando en el tiempo, como el contrato de alquiler. Responsabilidad por incumplimiento al contrato público y privado. Los acreedores pueden acudir a los tribunales para obligar a los deudores a cumplir con sus obligaciones. Si se puede seguir de acuerdo con el plan, se hará como tal. Si esto no es posible, el deudor deberá pagar una cantidad igual o al valor de los servicios no prestados.
Aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. El principio de igualdad es uno de los elementos más relevantes del Estado constitucional de derecho. Este principio, en términos generales, ordena dar un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación y un trato diverso a quienes se hallan en distintas condiciones de hecho. La igualdad ante la ley significa que no debe haber discriminación de una persona. Todos deben ser tratados con igualdad independientemente del lugar de nacimiento, sexo, religión, raza, casta, riqueza, estatus social o entre otros.